para adoptar a animales para que no los asesinen, pues adoptar un perro que no tiene o un gato que no tiene dueños. La Ley de Protección Animal de la Ciudad de México, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Protección Animal del Estado de México es clara, señalando pues el maltrato animal. Y solamente para ya ir cerrando, me gustaría pues que dice la ley, ¿no? La Ley General de Vida Silvestre, que es crueldad, es un acto de brutalidad, sádico y zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción directa, omisión o negligencia. Y consideramos que además de todo lo que dice la ley, desde el derecho positivo, también hay que señalar la responsabilidad de quien tiene un animal. Si usted maltrata a un animal, a un ser vivo, desde la criminología lo vamos a considerar y lo vamos a observar como un ser antisocial, un ser despiadado, un ser que no tiene sensibilidad, aplanamiento afectivo y que les quita toda su furia frente a un ser vivo con capacidades diferentes a usted, que usted lo percibe con un poder de la violencia, y creo que pues tiene que ser sancionado, porque pues es donde vamos a generar un cambio de concientización hacia otros seres vivos. Yo le pregunto, ¿acaso un animal lo maltrata a usted? ¿Acaso un animal lo muerde sin un motivo? Cuando usted entrena a un perro para entrenarlos para peleas callejeras y después lo abandona en las colonias, lo que está haciendo es que usted dejó una responsabilidad social de mantener ese perro bajo su tutela y su cuidado. Y si usted lo abandona, encontramos perros de pelea en las colonias, y eso es un riesgo, no solamente para los niños que a veces están en los parques, sino es para la comunidad. Pero la gran tristeza es ver esos perros abandonados que sí pegan en las emociones de los seres humanos que consideramos la buena convivencia con nuestros entornos. La criminología ecológica, entonces, hay que destacar que es una nueva especialidad que nos interesa poder tener un buen intercambio con nuestro propio entorno y pues cuidar de nuestra naturaleza, entre ellos están los animales. Pues gracias, Vero, gracias especialistas, y pues seguimos comentando al respecto. Bueno, muchas gracias, doctor, por su intervención. Vamos a la siguiente pregunta, y dice: desde su perspectiva como especialista en UMAS y PIMBIS, ¿qué significa el fenómeno de COVID-19 en materia ambiental? Es una muy buena pregunta, porque independientemente de la posesión que tengan estas personas que cuentan con estos modelos de trabajo a través de UMAS, que son unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, y PIMS, que significan predios integrados al manejo de vida silvestre. Yo les comentaba en algunas pláticas a algunas personas también que esta parte como comentaba hace ratito, de lo legal y de lo ilegal, hasta cierto punto la parte legal pues te da la oportunidad de establecer dentro de tus reglas de trabajo, de tu plan de trabajo, este tipo de contingencias, no necesariamente la COVID, porque nadie se lo esperaba, pero tratar o dentro de este plan de manejo que ellos están trabajando, tanto las UMAS como los PIMS, pues contemplar contingencias. ¿Qué contingencias? Pues las más representativas en sus zonas. Por ejemplo, hay gente que vive en Quintana Roo y todo, pues huracanes, inundaciones y demás. Otras personas donde estamos en zona de temblores, pues habría que ubicar también este tipo de contingencias. Pero el COVID, este fenómeno del COVID, yo creo que nadie lo esperaba,
y a mucha gente que sí tiene este tipo de colecciones sí le está afectando de alguna forma, porque, por ejemplo, todas las dependencias de gobierno ahorita están cerradas y muchas de estas UMAS y PIMS, que cierto ingreso se genera a través de la venta de productos, de ejemplares de vida silvestre, partes y derivados o productos y subproductos, y al estar cerrado todo esto y al no estar generando recurso económico a través de estos ingresos, pues sí le está afectando, Tienen que, como todos al día de hoy, tienen que reinventar opciones de ingresos a estos espacios, a estos lugares de conservación, a pesar de que son espacios de conservación que tendrían que tener apoyo también gubernamental, no lo tienen. Estas unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre y PIMS son parte de estrategias nacionales para la conservación. Y eso no los digo yo, surgieron desde el 97, surgió como una estrategia para complementar todo el sistema de áreas naturales protegidas. Entonces, si el sistema de áreas naturales protegidas, que es parte del gobierno, tiene un apoyo gubernamental todos los años, esta parte no lo tiene. Entonces, sí están sufriendo, sí les ha pegado a la gente que tiene unidades de manejo para la conservación y PIMS. ¿Por qué? Porque no esperaban que surgiera algo como esto, y mucho menos que se cerraran todas las posibilidades que ellos tuvieran para hacer la comercialización de sus ejemplares, partes o derivados, ¿no? Sí, es un problema que no afectó solamente a cierto tipo de población, sino también a ellos les ha estado afectando. Okay. Doctor, desde su punto de vista, desde la ciencia jurídica, este fenómeno de COVID, sabemos perfectamente que tiene que haber muchas modificaciones a la ley, que tiene que legislarse con relación a lo que nos comentaba el doctor en el ámbito ambiental, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en todos los sentidos, porque efectivamente no lo esperábamos, no creíamos que tuviera esta magnitud que está ocurriendo a nivel mundial. Desde su punto de vista, doctor, ¿qué tenemos o qué se tiene que hacer o cuál sería el objetivo de hacer una reforma con relación a este fenómeno de COVID? Ok, bueno, primero gracias. Yo considero que lo primero que deberíamos establecer es una directriz sobre bajo qué paradigma vamos a legislar en México, ¿no? O sea, yo manifestaba durante el espacio anterior una cuestión ahí de antinomía jurídica, ¿no? La antinomía jurídica, pues, que es esta contradicción de una norma con otra norma, ¿no? Por un lado prohíbes el maltrato animal, pero por otro lado lo permites en algunos casos. Entonces, esto es una contradicción. O sea, y entonces imagínate que por un lado permitamos la vida y por otro lado la permitamos también que se cuarten esas vidas, ¿no? Aquí yo creo que es importante primero establecer, como decía el doctor César, ¿no? ¿Por qué el hombre, siendo la única especie racional sobre el planeta, mata por placer? Porque todas las otras especies matan por una necesidad vital, por subsistir o por comer, pero nosotros somos los únicos que matamos por placer, ¿no? Por el gusto, por ese sadismo. Entonces, lo mismo ocurre en el tema de COVID ahorita mencionado, que digo, no apartándonos del tema de la vida animal, pues yo creo que es importante también precisar que no hemos aprendido a vivir todavía, ¿no? Ni hemos aprendido a convivir con las especies animales. Entonces, eso de que todo lo que se arrastre camina y huela a la cazuela, pues yo creo que hay que replanteárnoslo nuevamente. Pero imagínense, ¿dónde tendremos que llegar para decirle a las personas qué se puede comer y qué no se puede comer? Y a mí me generaba aquí una duda con respecto a la misma ley, cuando habla de reproducción sustentable, ¿no? Yo estaba precisamente viendo un programa en la noche sobre Corea del Sur, en donde hablaban de un platillo tradicional que es la sopa de perro, ¿no? Y decían que son restaurantes carísimos, y decían ellos
pero no hay problema porque nos gustan las mascotas. Nada más que estos perros los criamos precisamente para hacer sopas, ¿no? Entonces, pues imagínate, si vamos a criar murciélagos para hacer sopas de murciélagos y lo vamos a tener que regular eso también, pues hasta dónde tendrá que llegar la cuestión del hombre de entender qué puede, qué no puede hacer. O sea, creo que entonces estaríamos dejando de ser seres racionales, seres con libre albedrío, pero sobre todo, pues imagínate, ya no distinguir el bien y el mal, ¿no? Eso tiene nombre. Ahora, yo me preguntaba también en esta cuestión de la reproducción sustentable, ¿hasta dónde es ético? Porque por un lado decir, bueno, todos los animales tienen derecho a una vida, a coexistir con los hombres y a tener un desarrollo de su vida, pues como cualquier hombre, ¿no? Pero decir, bueno, pues, pero también por otro lado podemos reproducir ciertos animales para nuestro consumo humano. ¿Hasta dónde es ético esto? ¿Y hasta dónde el derecho puede permitir esto? Este término de reproducción sustentable parece ser lo que nos da permiso de hacer lo que queramos con los animales. Es decir, mientras te consumas 20, pero reproduzcas 30, no hay problema, ¿no? Así regulemos en la ley y eso se llamará reproducción sustentable para el consumo humano. Bueno, pero es que hasta dónde entonces vamos a llegar. Porque entonces la ley la estamos utilizando como un instrumento para justificar toda la inmoralidad del hombre en el trato con las otras especies animales. Entonces, pues reproduzcamos en cautiverio murciélagos pues, para podernos comer de manera sustentable, pero es que ¿hasta dónde? Entonces, entendamos pues que la situación que nos tiene ahorita, nos tiene de alguna manera esta pandemia producto de este consumo de estas especies animales exóticas, pues porque no hemos podido comprender qué es lo que nos es sano, nutritivo y qué no, y hasta dónde podemos consumir a otras especies animales y bajo qué reglas. Pues imagínate que el derecho ya tenga que llegarnos a especificar eso, ¿no? Eso también entonces querrá decir que no hemos aprendido nada a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Qué hemos aprendido los seres humanos entonces? ¿Qué han aprendido? ¿Y qué les vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿No? Bueno, pues es que esos son los aspectos éticos, porque al final del día el derecho no es más que una limitante, un freno moral a la inmoralidad del hombre frente a otros hombres, llamado bien común, y frente a otras especies animales, ¿no? Llamado derecho animal. Pero al final del día es porque no nos sabemos comportar ni con nosotros mismos ni con nuestros entornos, ¿no? Pero yo creo que aquí radica en algo fundamental, y cito para una conferencia que tendremos el lunes por allá en Perú a un sociólogo alemán, Zygmunt Bauman, ¿no? Que nos habla de que vivimos hoy en una sociedad líquida, ¿no? Esto de que ya nada nos produce un placer temporal, porque todo ese placer que producimos se consume en el nuevo momento y ya estamos buscando otra cosa que nos genere otro nuevo placer, y así vivimos ahora en una sociedad tan líquida que ya no disfruta nada. Entonces ya no se pone a reflexionar si hay otra manera de crear una nueva sociedad, porque ya se perdió la autocrítica de la sociedad misma. A eso es a lo que yo voy. ¿Hasta dónde pues tendrá el derecho la función de estarnos diciendo después qué puedes comer, qué no puedes comer? Bueno, al rato vamos a querer que nos diga cuántas veces a la semana, cuántas veces al mes. Pues imagínate, ¿no? Creo que es también una cuestión de autoconciencia de nosotros mismos. Muchas gracias, doctor. Pues doctor César, con respecto al ámbito psicológico y criminológico, este fenómeno de COVID-19, ¿cómo se ve impactado en esta materia laboral, en esta materia ambiental? Pues tuvimos gratas sorpresas ver el retorno de los animales cuando no hay humanos. Por ejemplo, ver a los delfines en Veracruz, ver renos en Canadá, en las ciudades. Aquí la situación es por qué retornan los animales a ocupar el lugar que la naturaleza les ha arrebatado, o más bien nosotros les hemos arrebatado.
La pregunta sería ¿por qué no convivimos, ¿no? Ahorita, ¿por qué no aparecen algunos loros silvestres? Que aquí es muy característico en Ecatepec, todavía en algunos lugares ver muchos loros, porque también tienen temor al ser humano. O sea, yo creo que en su propia naturaleza, los animales también tienen temor a los depredadores. Y creo que hemos sido nosotros esos depredadores. Entonces, en la medida que nosotros desaparecemos, ¿no?, en la vida social, pues retornan. Ellos nuevamente vuelven a su lugar que les corresponde. Es una enseñanza que nos invita a esa reflexión, ¿no? Vamos a volver otra vez a la vida cotidiana y ellos van a retornar nuevamente a sus escenarios naturales. Y si no captamos ese sentido, ese simbolismo que nos ha dejado esos pequeños aspectos naturales, creo que no estamos aprendiendo nada, ¿no? Si el aislamiento nos ha servido de algo, o simplemente solamente fue porque históricamente te tocó una pandemia, y lo vamos a referenciar históricamente pasando unos 20 años, y se los vamos a contar a nuestros hijos que vivimos las pandemias, pero no aprendimos nada. Creo que las pandemias o estos aislamientos nos deben de servir primero para generar empatía con nuestra familia, porque hemos estado ahí durante casi 4 meses con nuestra familia y es ahí donde trabajamos el autocontrol, la asertividad, habilidades sociales que a lo mejor no las tenemos bien trabajadas, pero ya con esta situación ya tenemos que ser más tolerantes. Pero es una decisión de uno, porque les aseguro que aunque diga López Obrador que no es cierto de que haya tanta violencia en los hogares, pues la realidad es otra. Si hay violencia, ha subido los niveles de violencia, porque el ser humano, al encontrarse en cuatro paredes, realmente devela lo que es el ser humano, sus debilidades. Y pues si ahora anteriormente a la pandemia le pegaba una vez al mes a su mujer, pues ahora, como va a estar conviviendo más tiempo y porque se van a descubrir más cosas, pues ahora le ha de pegar 4 o 5 veces. Es ahí una concientización de esos seres humanos que viven en los hogares. Pero eso sucede en la relación con el otro ser humano que también es pensante. Ahora imagínense con el animal, con la mascota, los están abandonando, los desechan. Y los abandonan porque una justificación social es: no tengo dinero para mantenerlos. Entonces, yo considero que no es solamente abandonar tu responsabilidad social, es hacer conciencia de que era un integrante más de tu familia, ese animal. Y si creo que no lo puedes mantener, si hay canales para dejarlos en lugares donde los puedan captar y después puedan ser adoptados. Creo que los procedimientos legales están, pero abandonarlo significa quitarte tu responsabilidad. Como la madre que dice que no puedo mantener a mis hijos y te regalo a mi hijo, porque no puedo mantenerlo. No, creo que por allá no nos enseñan estos fenómenos, unos aprendizajes que podamos introyectarlos. Vivimos, pero no analizamos. Vivimos y no reflexionamos. Entonces la pandemia, pues retornaremos nuevamente a nuestra vida normal. Y creo que yo tengo una mascota, tengo un gato. Y el doctor lo conoce, que hasta se orina en su maleta. Pero no lo maltrate. El convivir con un animal me permitió también conocer un poquito más, porque el hecho de estar en casa es conocer también la psicología del animal, que lo había descuidado, porque el estar trabajando, llego en la noche y solamente recibía esas caricias de ese animal, ¿no? Y ya, y al otro día irme al trabajo. Pero ahora que ya estoy en más convivencia con mi animal, percibo cambios de humor en el animal, percibo también emoción en el animal, y creo que eso es una experiencia para mí muy gratificante, porque ahora sí
puedo reeducarme en el trato hacia un ser que yo no lo considero inferior a mí, lo considero un ser vivo, un ser amado y también de mucho respeto. Y con que él me está enseñando más cosas que lo que yo le puedo enseñar a través de una educación, a través del conductismo, ¿no? Y bueno, pues ha sido para mí una gran enseñanza. Y yo les digo a todos los que tengan perros o gatos o loros o lo que tengan, que aprendan de ese ser vivo. Es una gran enseñanza. Es hermoso también generar esa conexión con el animal, con los gatos, que me genera a mí como mucha tranquilidad, acariciarlos, porque transmiten energía y algo que a veces ni la ciencia entiende, esa conexión entre los seres vivos. Entonces, bueno, pues son mis aprendizajes y también lo digo para el crimen organizado porque es un tema importante. Tener leones y tener mascotas exóticas es poder para el crimen organizado, y luego los abandonan y solamente los tienen como objetos, nada más en sus casas. Creo que eso no es valorar la dignidad animal. Gracias. Muchas gracias, doctor. Haciendo hincapié un poquito con lo que hemos comentado, esta pregunta tiene que ver básicamente con los aspectos de todas aquellas mascotas o animalitos que no forman parte del ámbito humano. Me refiero a todas las especies en peligro de extinción, todas las especies que tienen un ámbito ecológico muy diferente a la ciudad. Esta pregunta va dirigida de esta forma: ¿qué impacto tienen en estos animalitos cuando son criados en cautiverio y posteriormente, por esta situación que estamos viviendo en el país, los quieren abandonar a lo mejor en su medio ecológico, creyendo que les hacemos un bien? Y sin embargo, ¿qué impacto tan enorme podría causarle un cambio tan radical de vida a estos animalitos? Pues eso se ha dado y seguramente se va a seguir dando en gran medida. Mucho de esas liberaciones son obviamente por desconocimiento, porque de repente han estado soltando o liberando especies que no son nativas de nuestro país. O sea, si fueran nativas de nuestro país, a lo mejor el impacto ambiental que están generando no se vería afectado. Pero muchas de las especies que han sido liberadas son especies exóticas de otro país. Y entonces, al no tener aquí en nuestro país depredadores naturales, sí generan un impacto ambiental importante. De hecho, no nada más las aves. Hace como 3 o 4 años hubo un listado que sacó la Conavio, donde vienen varias especies que ya son exóticas y además tienen cierto grado de importancia ecológica en nuestro país. Entonces sí se da y seguramente se va a ir dando, pero por desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, mucha gente compraba las tortuguitas chiquitas en los tianguis, ¿se acuerdan? Que venden bastantes. Sí. Y lo que hacía es que me aburrí, las aviento a los lagos. Y lo que empezó a hacer con esa tortuga, como no tiene depredadores, empiezan a crecer y empiezan a desplazar otras especies nativas, y lo mismo surge de los reptiles que conocemos, esas tortugas. Y de aves, hay diferentes tipos de aves, y una de las aves que se ha visto más es un periquito no muy grande, por aquí así, con una cabecita color clarita, me imagino que por ahí las de haber visto. Es una cotorra argentina. Mira, ahorita estoy escuchando cotorros de este lado. Y esas cotorras argentinas se han apropiado de gran parte del paisaje, y para nosotros dicen, ¡ay, qué bonito unas cotorras! No, pero el problema es que están desplazando especies nativas. Y por más romántico que de repente parezca, porque dice, sí, mucha gente dice, pues sí, ahorita en el COVID, pues ya sé que se siente estar encerrado y liberan a los animales. Y dices, no hagan eso, por favor, porque les aseguro que no van a encontrar el piste de forma natural los animales y se van a morir, ¿no? Es por una parte.
Por otra, si llegaran a sobrevivir, si son exóticas, van a desplazar especies nativas. Y entonces, no nada más pasa con especies exóticas, los gatos y los perros son exóticos. O sea, no existían en nuestro país. Suelta un gato, un perro en el campo, en el cerro, y se come lo que tú quieras. Entonces se comporta como una especie silvestre, pero como no tiene depredadores, ¿no? Genera un problema real, donde jurídicamente, pues, ¿cómo metemos las manos? De repente dicen, pues sí, hay un grupo de perros asilvestrados que hay que eliminar. ¿Qué dice la ley de protección a los animales? Que no se pueden matar en la vía pública. ¿No? Entonces te estás amarrado de manos cuando son problemas de salud pública, ¿no? Hace poquito, hace un mes o algo así, o 2 meses, que una persona que no lo encontraban, dice perros asilvestrados. Perros asilvestrados. A perros asilvestrados han matado gente. El cerro de la Estrella. ¿Sí? Gatos asilvestrados han terminado con una buena cantidad de fauna silvestre, y de repente sí, efectivamente esta culpa es del hombre, ¿no? Porque se te hace fácil, como decía el doctor, liberarlos. Ya me aburrí, lo libero por acá. O voy en el carro, abro la puerta y dejo al perro. Pero ya alteré el ecosistema. Claro, así Sí, es, sí, empiezan a sí. alterar. Ese es el problema real. Y no se da, ahorita se está dando más en el COVID, pero se ha estado dando siempre y toda la vida. Y de forma inconsciente. Porque pareciera que estamos haciendo algo, un bien al medio ambiente, pero no. Imagínate la cantidad de especies silvestres que han ido desplazando otras especies pequeñas, otras especies grandes, ¿no? Y entonces el medio ambiente ya no es el mismo que el que teníamos anteriormente. Simplemente con los periquitos, con las cotorras estas. Sí. ¿No? Aquí, si me permiten Claro, tomar la palabra, adelante, sí. creo que resulta interesante un punto que voy tomando mis notitas porque van saliendo aspectos ahí, ¿no? En torno precisamente a la ley de derecho animal a la ley de protección animal del Distrito Federal, que habla sobre generar campañas de difusión de protección a los animales, sobre los valores y conductas de respeto que debemos tener los seres humanos para con las otras especies. Aquí pues la pregunta interesante es ¿en dónde están esas campañas? ¿No? Ahorita decía el doctor César y atinadamente el doctor Tizoc, pues lo más fácil es soltar al animal, porque estamos en COVID y si yo me sentiría a gusto libre, pues yo creo que él también, y pues hay que se vaya, ¿no? Y el ave también, ¿no? Y en verdad no sabemos cómo, porque no hemos sido educados en cómo tratar y convivir con estas otras especies, aunque llamásemos nosotros mascotas de compañía, domésticos, como queramos decir, ¿no? Por eso yo creo que resulta interesante un apartado de la ley del Distrito Federal, cuando dice que toda tienda que venda algún animal debe de entregarnos un manual de cómo tratar a ese animal, y yo creo que aquí debería de ser incluso hasta de cómo en algún momento que ya no podemos o no queremos tener este animal, también cómo y a dónde llevarlo, porque es que no es nada más de abrirle la puerta y que se vaya, ¿no? A lo mejor no se quiere ir y entonces pues lo tenemos que sacar de otra manera. Pero entonces en este sentido es interesante porque esa es la función que creo yo tienen fundaciones o asociaciones como Proyecto Iguana, ¿no? Que hay que darles más espacios y convocar a más gente para que en verdad entiendan qué es la dignidad animal, por un lado, ¿no? Y que aspectos que nosotros consideramos poco trascendentes, como el liberar a algún animalito, pues no es tan intrascendente, va a tener un impacto ambiental en otras especies, ¿no? Y platicaba yo hace poco con el doctor César y hablábamos, ¿te acordarás de este sociólogo que decía que todo lo que yo hago genera un impacto en el otro? Hasta esta interacción que estamos teniendo hoy nosotros nos debe generar un impacto, y para quienes nos están viendo pues debe generar ese impacto también. Pues por lo menos si es que tiene un perro, póngase a investigar cuáles son los cuidados que debe tener un perro, cuál es la dieta de un perro, cómo se debe de vacunar un perro, o sea, vamos, no es nada más de y tener las animal. razas de los perros. Exacto. Porque no es lo mismo tener un chihuahua con un San Bernardo, ¿no? Sí, claro, o un gran danés, pero a lo mejor es una viejita viuda ya de 70 años pero pues, sí, es
donde entra, y como bien dices, ¿no? No nada más es entregar y vender, estás omitiendo información. Hay una omisión, ¿no? Y no nada más es en eso, en fauna silvestre y en lo demás se da, ¿no? Y además, como dices, bueno, campañas. ¿Quién va a hacer las campañas? ¿Quién va a dirigir esas campañas? ¿No? Porque no es lo mismo que esté un merolico dándote la información que te esté dando un profesional de ese... Sí. De ese ámbito, sí, claro, simple, así de simple, ¿no? ¿A quién le vas a creer? Sí, el merolico va a tener 100 gentes ahí y te vas a tener 2, por ejemplo. Pero, ¿qué información está dando cada uno? ¿No? Por eso nosotros de repente en la organización, siempre que vamos trabajando con algunas gentes y vemos que están haciendo un poquito de educación ambiental y todo, quedas así como que, oye, ¿de verdad eso estás diciendo? Esa información estás dando a la gente, no es información real, no es información sustentada, ¿no? No estás profesionalizado, ¿no? A través de quién vas a tener esas campañas que tendría que ser a través de los profesionales de la salud, ¿no? En este caso si fueran perros y gatos y demás, ¿no? Apoyados con... Tiene que ser multidisciplinario. Sí, creo que en esa parte es interesante, pero volvemos al punto que mencionaba la maestra Vero, ¿no? O sea, ¿hasta dónde entonces el derecho nos tiene que decir qué hacer y qué no hacer? No, es que esto también implica una autorresponsabilidad de nosotros, una autoeducación, porque queremos que todo nos venga en certificados de venta, queremos que todo nos venga en manuales o sea, los animales tampoco son máquinas, ¿no? O sea, defiéndele aquí, déle de comer a tantas horas, tantos gramos, o sea, yo creo que también tiene esta parte de nosotros como seres humanos un grado de autorresponsabilidad. Yo amo mucho a los animales y creo que los respeto tanto que quizás yo no podría tener un animal, me gustan los perros y todo esto, pero no podría tener un animal encerrado yo ahí en casa cuando nunca estoy, ¿no? Pues imagínense lo pobre animal, ¿no? Por respeto yo creo que a él, eso no es una autoconstrucción, me gustan mucho y puedo irlos a ver y acariciarlos y convivir y demás, ¿no? Pero tenerlo encerrado, pues yo creo que tampoco, ¿no? Entonces a mí no me gustaría que lo tuvieran encerrado y yo creo que esa es la parte de la dignidad, ¿no? La parte de las campañas de educación, bien dice el doctor Tizoc, ¿quién las hace? ¿No? ¿En dónde están? ¿Por qué no existen? ¿Por qué no hay el estímulo a estos organismos de expertos para que hagan estas campañas de difusión de cómo tratar pues, a un búho, cómo tratar a un perro de tal raza? O sea, esta parte que yo creo que no está haciendo el Estado también, la parte que a él le toca. Y pues bueno, la parte de los certificados de venta, creo que me parece a mí una idea rescatable de la ley. Lo que a mí me genera conflicto en la ley es este tipo de antinomías